Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué momento nos estén viendo, a toda la gente que nos sigue por radio, por televisión, por internet y por todas nuestras redes sociales de Fútbol de Primera MX y de Fútbol de Primera. Y aquí les saludamos una vez más con lo más relevante del mundo del fútbol femenil. En esta ocasión, saluda a mi amigo el porterito, ¿cómo andas? Buenas noches, Carlos. Pues muy bien, gracias a Dios. Pues aquí poniéndonos al día con todo lo que ha pasado el fin de semana. Y en este caso, pues hay temas interesantes para debatir el día de hoy. Excelente, porterito. Pues vamos a iniciar le recordamos a la gente que nuestro programa es semanal, entonces tenemos notas desde la semana pasada y en la semana pasada se conmemoró el cumpleaños de Marta, una jugadora brasileña que marcó toda una época y dentro de las muchas cosas que logró es haber estado 5 veces seguidas siendo la mejor jugadora a nivel mundial en el fútbol femenil. ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas de esta jugadora, Sí, porterito? sí, me acuerdo de ella. De hecho, me tocó ver algunos de sus partidos en Olimpiadas en este caso. Y sí recuerdo un par de mundiales femeninos que transmitieron, de hecho, porque fue la época en donde la selección de Leonardo Cuellar, la femenil, con Maribel Domínguez, pues regresó a los mundiales y regresó al fútbol olímpico. Entonces, pues tocó ver, pues en este caso en cable, algunos partidos y sí, también fue la época en que tanto la selección varonil de Brasil dominaban todo y pues lo mismo con la femenil, estaban ahí dominando bastante en lo que hacían. Pues le tocó mundiales y olímpicos, porterito. Sí, de hecho, Marta es bicampeona de Juegos Olímpicos en femenil. Tiene en 2004, en Atenas 2004 y en Beijing 2008 Brasil fue subcampeona olímpica y es subcampeona mundial en China 2007 Brasil salió subcampeón, que es una de las cosas que le faltó solamente, lo único que le faltó a ella salir campeona del mundo con Brasil, con el seleccionado brasileño, pero sí es reconocida incluso a esto de Copa América Femenil. Ella ganó tres campeonatos con la selección brasileña y me parece que también es campeona panamericana con Brasil. Oye, ¿ya se retiró? Sí, ya está retirada. Porque me sorprende ver que tuvo desde el 2006 al 2010, 5 veces fue la mejor jugadora del mundo, pero después hasta 2018 también fue reconocida con esto, ¿no? Entonces, pues duró mucho tiempo, fue una jugadora muy longeva y que no obstante su edad, todavía en el 2018, pues fue nombrada como la mejor jugadora. Yo sí también me acuerdo alguna vez verla jugar y era muy talentosa, ¿no? Era pues un Sí. auténtico 10. Así es, te digo eh, pues te digo, en este caso es una jugadora que realmente marcó época, porque igual, aparte de que vino a romper con el dominio de las jugadoras brasileñas y alemanas, de las jugadoras norteamericanas y alemanas, pues realmente se lucía con la selección de Brasil en ese aspecto. Digo, por sí Brasil es competitivo en las dos ramas, con ella, pues la selección se lucía mucho más en ese Oye, aspecto. y aquí, según esta, tenemos aquí una gráfica donde no sé, aquí aparentemente solo jugó en el Orlando Pride, que no creo, ¿no? No sé si debió haber estado en otros No, equipos, pero marcan aquí como que sus récords que se me hacen sí, muy, 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 muy no, buenos, ¿no? ella estuvo jugando, no, ella jugó ahorita te digo, jugó en Santos de Brasil, en este caso, jugó en Los Ángeles Sol de la Liga Femenina de Estados Unidos, esto de, y pues su último club fue el Gold Pride de Estados Unidos. Ah, ok. Y aquí, según los datos, o sea, logró 282 goles en clubs en 376 Sí, juegos, ¿no? O sea, tenía sí. muy buen promedio por partido goles. Y en su selección llegó a 109 goles en 155 partidos, ¿no? Entonces sí Sí, tenía. de hecho, tiene más goles que el máximo anotador de la selección brasileña varonil, que en este caso es Pelé. Entonces,
¿Cuántos te, tiene Pelé? te dice la calidad de jugadora que era en ese aspecto. Sí, claro, muy dominante, ¿eh? Sí. Y aquí tenemos unos más de sus logros. Y como bien decías, tricampeona de la Copa América Femenina y campeona de la Comebol en la Libertadores Femenina con el Santos de Brasil. Y, y aquí no lo de los goles, ¿no? Entonces sí, realmente, pues no sé si ha sido la mejor jugadora de todos los tiempos del fútbol femenil. Pues bueno, es que es una discusión un poco complicada porque a diferencia del fútbol varonil que se viene reconociendo esto desde la década de los 60 y 70, tanto con premios a Juegos de Europa como los premios a Juegos de América y luego la unificación en los 90, que ya un solo premio reconocía al mejor del mundo, independiente si jugaba en Europa o en América, aunque pues con la tendencia claramente a jugadores que están en Europa. Con las mujeres es relativamente reciente, es desde hecho desde el 2001. Y pues si tú observas la gráfica, la primera que fue reconocida con esto fue Mian Ham, aunque ella desde los 90 venía siendo considerada la mejor jugadora del fútbol femenil. Pero pues si nos vamos por ese rubro de los reconocimientos individuales, pues Marta podría ser considerada. Si nos vamos por la cuestión de títulos, pesa mucho de que Marta no sea campeona mundial, comparada, por ejemplo, con Mia Hamm, que eh, sí es considerada la mejor jugadora en este caso. Sí, aquí igual vemos que Brigitte Prinz de Alemania también vemos que durante 3 años fue Sí, igual considerada la mejor, ¿no? Entonces, sí, quizá te ella digo, sea, ella llegó apareció para romper justamente ese, ese dominio que tenían las jugadoras, la selección estadounidense y alemana en esa época. Y de hecho, si tú te fijas, desde Marta, las que siguen repitiendo son, salvo el caso de la jugadora japonesa Sawa, son prácticamente jugadoras de Estados Unidos y de la propia selección femenina de Alemania. Es un dominio marcado por esas selecciones, pero que Brasil vino en este caso Marta vino a romper. es correcto. Muy bien, pues qué bueno, celebramos su Sí, cumpleaños de esta gran jugadora, una de las mejores del fútbol femenil en la historia y pues muchas jugadoras como esas necesitamos, ¿no? Y pues bueno, sí. una buena noticia igual es que en Sudán del Sur ya se contará con liga de fútbol femenil, donde serán 8 equipos que formarán la Women's National League y estarán apegados al estándar profesional que se maneja en FIFA. Entonces ya estamos hablando de que un país africano, uno más, ya va a tener una liga profesional, ¿no? Esa es una muy buena noticia, ¿no, Porterito? La verdad sí, es que es sobre todo que se dé en África, que por las propias condiciones económicas y culturales del continente, pues sí es muy difícil que en algunos países las mujeres se puedan desarrollar en el deporte y más de manera profesional. En este caso, el hecho que ya se forme un equipo, en este caso en Sudán, pues es no solamente es de celebrarse, sino llama a que este país que en esa región de Sudán, donde históricamente ha sido inestable políticamente, pues ya están cambiando un poco las cosas y el hecho, considerando de que un torneo femenil puede tener una influencia muy positiva para el país y la región en general. Y no solo eso, y no solamente para las propias jugadoras de Sudán, sino para jugadoras de países vecinos que pudiesen aspirar a jugar fútbol profesional, que pueden comenzar yendo a Sudán. Claro, pero pues bueno, al final qué buena noticia y pues estaremos pendientes de que surjan ahí jugadoras, ¿no? Que de Sí, repente, pues es que por sus condiciones físicas igual de repente, como pasa en el fútbol varonil, pues salen jugadores muy buenos, ¿no? Ahí tenemos a Didier Drogba, a Samuel Eto'o, grandes jugadores que han salido de este continente y pues esperamos que también en el fútbol femenil salgan sí, grandes jugadoras, ¿no? sí, y esperemos que ahí en ese caso el fútbol femenil sí tenga mayor éxito que el varonil, porque muchas de esas jugadores que mencionas, aunque debutaron, algunos llegaron a debutar en su país de origen, muchos de ellos tuvieron que emigrar a Europa, específicamente a Francia o Inglaterra, para poder aspirar a ser jugadores profesionales, porque simplemente las condiciones en su país no lo permitían. Es Entonces, correcto. ojalá que en este caso con las mujeres pues puede ocurrir lo contrario, que realmente la liga tenga éxito y permita sobresalir
a las chicas y aspirar a un mejor futuro, que al final lo que se busca al practicar un deporte, mejorar no solamente lo físico, sino aspirar a algo mejor en general. Y si es de manera profesional, pues aspirar a mejorar tus condiciones de vida, y que esperemos que así ocurra con la Liga de Sudán y en general con el fútbol femenil en África. Es correcto, porterito. Y pues les decimos a la gente que esta semana pues no hubo fecha en la Liga MX femenil porque fue una fecha FIFA, ¿no? Entonces hubo partidos de varias selecciones en todo el mundo, que de hecho antes de entrar en lo de la selección mexicana vi una nota donde la selección de Estados Unidos de femenil en la ceremonia de inicio del partido, 2 o 3 jugadoras se negaron a hacer honores a su himno, ¿no? Y a su bandera, ¿no? En manera Ujú, de protesta, ¿no? Entonces, ujú, pues, pues es algo que hay que hablar y hay que, pues, como las deportistas, como pasó en el básquetbol, como pasó en ujú. otros deportes, pues muestran su desacuerdo en varias decisiones políticas y varias, tendencias mundiales, ¿no? ¿Cómo ves esto, porterito? Pues es que hay un precedente que se está siguiendo, que es justamente las protestas que se dieron en Estados Unidos. Eh, Se debe entender que aunque muchos consideren a estos elementos como símbolos patrios o símbolos de identidad nacional, se debe entender que así como se utilizan para sentirse orgulloso y sentirse identificado de una nación, un estado en general, también se pueden utilizar para expresar la inconformidad con ciertas situaciones. El expresar tu inconformidad en una protesta ante un símbolo patrio no es una falta de respeto, es ejercer un derecho ciudadano que tienes en este caso. Y si hay condición, tú, independientemente del grupo social, del pueblo que provengas, de la nación que provengas, si hay una situación social, eh, una situación social que está afectando a tu gente y consideras que se puede mejorar, en este caso, pues se vale protestar, es válido protestar y es necesario, porque es una forma de visibilizar el problema en cuestión. Entonces, yo siempre he estado en contra de aquellos que se quejaban de que, bueno, como pasó en Estados Unidos con los jugadores de fútbol americano, de básquetbol, que hay gente que estaba diciendo que le estaban faltando respeto al país, los afroamericanos, sean hombres o mujeres en este caso, pues no están mal, cuando están ejerciendo un derecho. Y si el fútbol y el deporte en general sirven, tienen un alcance mediático importante, ¿por qué no utilizarlo para dar a conocer una inconformidad con una situación que está afectando a varios? Ojo, eso no es politizar, aunque cualquier acto que se haga en la sociedad se puede considerar como un acto político, sino en realidad es dar a conocer un sentimiento, una sensación para que se pueda dar una solución pacífica, una solución, en este caso, que satisfaga a los que están protestando para mejorar las condiciones de vida, a garantizar la igualdad, entre otras cosas. Es válido hacerlo. No Sí, se tiene por qué eh, de hacerlo de menos o criticar a estas personas. sí, claro, Digo, al fin, totalmente válido. Y al final no están ejerciendo ningún tipo de violencia ni nada, simplemente están haciendo fehaciente algo que es una inconformidad y que al final mucha gente está de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces, al final el hecho de que sean visibles por ser deportistas, pues es muy válido que hagan sentir lo que sienten, ¿no? Y que lo hagan visible, ¿no? Pero bueno, el fin de semana, igual, pues la selección mexicana femenil, después de 14 años, pues jugó en el Estadio Azteca, ¿no? Un hecho histórico. Y otro dato importante es que la actual directora técnica, Mónica Vergara, pues era parte de esa selección, ¿no? ¿Cómo ves estos datos, porterito? pues que personalmente, lo primero que me llama la atención es por qué tardó tanto tiempo en regresar la selección femenil al Azteca. Esto de el Azteca no es exclusivo, no es casa exclusiva de la selección varonil, es casa de todo representativo de fútbol de toda la selección mexicana en cualquier categoría, aunque lo común es que jueguen ahí justamente las las selecciones mayores. Y en este caso, la selección femenil debería jugar de local la mayor cantidad de veces posibles en el Azteca, con público, sin público, etcétera, etcétera. Es un derecho que tienen.
Lo otro, pues sí me agrada mucho ver que Mónica Vergara, jugadoras de la selección, estén tomando el mando en la selección femenil ahora como directoras. Hay que recordar que igual Maribel Domínguez está a cargo de una selección femenil menor. Entonces, eso es grato porque el propio fútbol femenil mexicano se está retroalimentando ahora sí que se está proveyendo con la experiencia de sus jugadoras. Es correcto. Sí, es algo, da gusto y ojalá que pues a partir de ahora haya muchos partidos de la selección y de otros equipos que representen al país y pues que utilicen el Estadio Azteca, el Estadio de Monterrey, que utilicen los mejores estadios para espectáculos de alta calidad y que al final representan a todo el país, ¿no? Entonces merecen estar en estos tipos de escenarios, ¿no? Y sobre todo, pues porque Sí, para los jugadores, para las jugadoras, el hecho de estar en este tipo de escenarios te alimenta mucho, pues tu alma, ¿no? Te alimenta a que te emociona el poder estar en ese tipo de escenarios para jugar de una mejor manera, ¿no? Y dar un mejor espectáculo a la gente, ¿no? Pero sí, para este partido, pues habíamos estado hablando en los programas anteriores de que al parecer dudábamos si iba a haber presencia de jugadoras que juegan, mexicanas que juegan en Europa sí. y de jugadoras que juegan en Estados Unidos, ¿no? Y al parecer sí hubo dos bajas de dos jugadoras, de Kimberly Rodríguez y Emily Alvarado, de que no pudieron viajar por cuestiones de clima y por tal situación, sus lugares fueron utilizados por Jocelyn Orgel del América y Melanie Villeda de Pumas. Sí, ahora sí que no fue por lo que esperábamos que pudiese ocurrir, que eran las restricciones por COVID, que en el caso de las eliminatorias sudamericanas sí les va a afectar porque los jugadores europeos no van a poder ir y aquí sí lograron llegar algunos jugadores de Europa acá en la selección. Ahora en el caso de Estados Unidos, pues sí, ahora sí que las condiciones climatológicas están terribles y pues no se pudo dar su participación, pero afortunadamente ahora sí podemos decir que tenemos de dónde sacar jugadores para cubrir estas bajas, no porque no sean importantes, sino porque creo que tenemos actualmente la calidad gracias a lo que al desarrollo que está teniendo la liga femenil para poder seleccionar jugadores que digan, bueno, no pueden venir nuestros jugadores de Estados Unidos que son importantes porque igual es un nivel competitivo fuerte que hay en Estados Unidos, pues tenemos acá de dónde escoger en nuestra liga local. Cuando antes sí era un poco más complicado esto, cuando no había la liga femenil. Entonces, de entre lo malo, podemos encontrar una situación positiva que es Es que correcto. la liga está proveyendo jugadoras. Al punto de que creo que en el partido de hoy, creo que entre el 11 titular hubo 9 jugadas solamente de la liga mexicana. Sí, de hecho, parte el partido del fin de semana iniciaron Jocelyn Oregel, Bianca Sierra, Rebeca Bernal, Nicole Pérez, María Sánchez, Daniela Espinosa, Katy Martínez, Katy Gol y Stephanie Mayor, que son jugadoras de 8. la liga, ¿no? Entonces, eso habla muy bien pues, del nivel, porque Sí, al final, después de haber visto el juego, la verdad, traen un nivel impresionante, juegan muy bien. La verdad, no sé qué tanto nivel tiene Costa Rica, y a lo mejor no sé si fue un muy buen sinodal o no, pero la verdad, las mexicanas se vieron muy bien. sí. Pues en este caso está en el nivel de CONCACAF y más o menos. No es selección fuerte, pero tampoco es una selección barco en el área. Y pues como primera prueba considero que está bien, tomando en cuenta que igual es complicado armar partidos ahorita con otras selecciones de otras o de dos áreas o más fuertes. Y lo que sí se vio, la verdad se vio muy superior el equipo mexicano y realmente de destacar a las jugadoras de Rayadas y de Tigres, las Tigres, porque Rebeca Bernal, Katy Martínez y Stephanie Mayor hicieron los goles, ¿no? Y además de que durante el partido tuvieron muy buena actuación, pues aparte hicieron goles, ¿no? Realmente realmente muchas de las jugadoras son de Rayadas y de las Tigres, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí todavía me estoy acostumbrando a a los nombres de las jugadoras de los equipos, o sea, qué equipos son, pero sí, me parece que sí son de ahí de Tigres y de Rayadas en ese aspecto. Que al final, Entonces, pues pero en la liga, pues son las que dominan, ¿no? Realmente son las que ganan por más goles, son las líderes de goleo, entonces, pues sí, tienen muy buen nivel. De hecho, Katy Martínez es la actual campeona de goleo de la liga y lleva 7 goles en el actual torneo, máxima goleadora de Tigres, creo que histórico.
Sí, y es su primer partido con el Tri, o sea que debe ser muy joven y pues va a tener muy buena carrera con la selección, ¿no? ajá, tienen buenas, ahora que sí, tan buenas migas y buenas señales de lo que puede hacer con la selección mexicana. Y en general, te digo, las jugadoras de la liga dan buenas señales de lo que pueden hacer. Entonces, en ese aspecto, te digo, me emocionaría mucho más a ver más adelante qué nivel puede alcanzar la liga cuando ya empiecen a ver jugadoras extranjeras que compitan con las mexicanas y que ayudan a elevar aún más el nivel. Imagínate todavía más cuando haya el ascenso y descenso, que es lo que debería de haber. La competencia, el nivel de competencia va a aumentar. Buenas noches, Arminda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más vale tarde que nunca. Sí. Como ya andamos, ya hablamos un poco de las efemérides y ahorita ya estamos con la selección. ¿Cómo viste la selección mexicana, Mindy? Bueno, ¿cómo la vi? Hoy tuvieron un partido, les medio comenté, no sé si tuvieron chance de checar cómo les fue el día de hoy. Y se vio abismalmente diferente. Más o menos estaba escuchando el comentario del porterito que comentaba que tal vez la selección pues no tiene pues el mejor nivel del mundo, pero que sí dio un buen resultado. Pero también vi el juego de hoy, vi una parte del juego de hoy, lo que me dio así como que chance, y se vio muy, muy diferente el juego. O sea, vimos como que la plantilla B de la selección, o sea, aparte de que fue en el CAR y aparte de que la transmisión que yo pude ver fue como la oficial de las selecciones, de la selección mexicana, y no tenía ni siquiera narrador, o sea, no tenía nadie que estuviera hablando acerca de lo que estaba sucediendo en el partido. Entonces fue como muy interpretativo porque de pronto pues no conocemos a todas las jugadoras de los dos equipos y bueno, pero al final de cuentas sí se vio una diferencia entre el primer partido, el partido que tuvimos en el Azteca, con el partido que vimos hoy, porque sí se vio todavía como que no, terminó 0-0, no sé si ya lo Sí. comenté, y no se vio nada espectacular, ¿no? No se vio nada a nivel selección, ¿no? Que a lo mejor esperaríamos. Pero por el otro lado, en el juego del Azteca, pues estuvo, yo considero que estuvo bien. Y aparte, un dato como curioso que me di cuenta ahorita en que estaba checando los datos para este programa, que tuvieron el mismo marcador que tuvo Mónica hace ya 10 y 14 ¿qué? años. 14 años. Ándale, 14 años. Tuvieron exactamente el mismo marcador 3-1. ¿No les parece como muy interesante? Pues es una muy buena forma de regresar al Azteca. Y en cuanto a lo que comentas del segundo partido, yo creo que puede ser algo normal teniendo en cuenta que pues es el segundo encuentro en pocos días. El seleccionador costarricense o la seleccionada costarricense, y si no recuerdo si es técnico, si es una Sí, mujer quien dirige el equipo, sí. pero ya vio cómo juega México y estoy seguro que hizo correcciones para evitar una segunda derrota. Aparte, pues de que, como mencionas, el equipo que salió hoy, pues vendría siendo el equipo B de México y que también con situación que habrá aprovechado, pues en este caso Mónica, para ver qué jugadoras, para ver otras jugadoras en este caso y ver cómo funcionan y hacer ahora sí que lo típico, modificaciones tácticas, implementar nuevas jugadas para ver cómo funcionan, teniendo en cuenta pues que ya conoce al rival porque hasta de hecho, hasta eso es meritorio, ese 0-0 es meritorio por la propia situación de que ya se enfrentaron previamente y hay un conocimiento de ambos equipos. Y en este caso estoy seguro que el que más modificaciones hizo para no perder nuevamente fue Costa Rica. Sí, de hecho, como mencionaba hace rato, porterito, en el primer partido se usaron ciertas jugadoras y fueron 7 de la liga y en este segundo partido fueron 9. Y aquí 9. tenemos los nombres que son Itzel González, Greta Espinosa, Mónica Flores, Andrea Sánchez, Diana Evangelista, Montserrat Hernández, Liliana Mercado, Joana Robles, Alicia Cervantes, que yo no sé si de estas tuvieron participación en el partido del fin de semana. Ahorita te digo. Pero, pues, o sea, al final, Desconozco, pero sí, por ejemplo, Katy no la veo por aquí. O sea, vi que luego entró, no entró en nada en cambio, pero Ali sí entró. Ali Gol Dice sí ser. entró en cambio, pero, o sea, no sé, como que sí entiendo este show, ¿no? De lo que está tratando de hacer Mónica, de que está tratando de ver a las diferentes jugadoras, de cómo
se desarrollan de la titularidad, ¿no? De quiénes realmente se van a quedar, de quiénes van a estar como para reforzar como suplentes o no sé. Pero sí creo, bueno, por un lado hay que tomar en cuenta que son amistosos, o sea, todavía pues están en la oportunidad de foguear a sus jugadoras y ver quiénes son las que realmente pues pudieran dar la cara de frente a compromisos un poco más fuertes. Y también compartiste la información, Mindy, que había un partido pendiente y se jugó, ¿cuándo se jugó hoy o ayer? Ayer, ¿Y cómo les fue? pues ayer tuvimos un partido entre Santos y Puebla, es de la jornada 1, en un partido que como bien dices estaba pendiente. No sé si Porterito me puede desmentir, según yo es por el tema de COVID-19 que no se había Sí, podido jugar. sí, ese es justamente ese. Si recuerdan, cuando empezó el torneo, se detectaron varios casos de COVID, creo que con Puebla o fue con Santos. No, fue con Santos que se detectaron varios casos, tanto en el equipo varonil como en el equipo femenil, y por eso se pospusieron los juegos. Pero pues, Entonces, como esta semana pues no tuvimos jornada, tenemos que esperar hasta la próxima para ver ya la jornada, pues aprovecharon como el espacio para meter el juego que terminó en un 0-0. cero. Digo, específicamente yo no tenía muchísimas expectativas de este partido, no sé cómo ustedes vieron el partido, pero pues digo, hubiera esperado tal vez un poquito, ahora sí que conocimiento de causa, ¿no? Como ya viste cómo juegan los equipos y todo, tal vez ya estamos llegando a un punto de la liga, o sea, no de la liga, El del torneo. Guardianes 2021, en el Sí. que ya puedes tener, o sea, predecir, ¿no? Al equipo, ya puedes, si bien dices tú, si Costa Rica lo pudo hacer en un juego, no sé, me esperaría que haya un poquito más de resultados en los partidos, o sea, ver menos 0-0, 0-0. ver menos golizas, o sea, pero esa es mi percepción, ¿no? Ok, y yo creo que ya para terminar, porque tenemos invitados y para ya no hacerlos esperar, ¿cuál es el pronóstico o lo más destacable que viene para la jornada 8 y que inicia el jueves y termina el lunes? ¿Qué es lo más destacable ya para terminar con este tema? Porterito. Pues yo digo que en este caso es el América Pumas, porque aunque sea en femenil, hay rivalidad entre las dos instituciones y pues Pumas está yendo bastante bien en este torneo, así que el América va a querer arruinarles un poco el paso, que pues para bien o para mal, ahí va el América, ni muy mal ni muy bien, está yendo pues constante. De ahí destaco el Mazatlán Atlas, para ver el Atlas que igual está bastante bien en este caso, y Mazatlán pues ahí va. Yo considero que Atlas pues puede ganar este partido. Igual destaco el Chivas León, porque las Chivas están yendo bien en el torneo en este caso. Y por último yo pondría esto de a Pachuca y Rayadas. En este caso, sobre todo para ver cómo van las Rayadas, que aunque han sido dominantes en los torneos, en este torneo pues sí han tenido un par de ahí de tropezones, y entonces Pachuca creo que les podría dar un susto si no salen con las pilas puestas. Ok. Mindy, ¿cuál es tu cosa destacada, lo que destacas de la próxima jornada? Pues trata de pensar un poco en lo que comentó Porterito acerca del América Pumas. Tristemente, porque yo soy americanista y de cuna, de mi casa, mi papá, todos, pues no creo que la verdad tengan como la preparación para vencer a los Pumas que ahorita están imparables, que como sabemos se mantienen como super líder de la jornada 7. Y pues bueno, fuera de eso, la verdad es que, por ejemplo, otro tema que tocó por eso que está interesante es el tema de Monterrey, ¿no? Porque sí habíamos visto partidos, o sea, muy fuertes en donde estaban goleando de 5-0, 5-1. Entonces me estoy preguntando más o menos si así pudiera presentarse el de Pachuca, aunque Pachuca pues no es un jugador, pues no son rivales, digamos, tan débiles, ¿no? Como pudiera ser San Luis, ¿no? Y pues nada, en el tema de San Luis, tocando a San Luis, ustedes recordarán que la semana pasada ganaron por primera vez un partido, entonces me gustaría ver más movimiento. Tal vez no van a salir del fondo de la tabla, tal vez varios de esos equipos no se van a mover de allá, pero sí me gustaría ver que esos equipos pudieran
no sé, mejorar sus números, ¿no? Que no se quedaran en ceros o con un juego ganado, ¿no? Excelente. Y mientras hacemos pasar a nuestros invitados, porterito, contextualízanos un poco de lo que vamos a hablar con ellos, por favor. Pues bueno, vamos a hablar del tema sobre las atletas trans en el deporte. En este caso, pues la situación que se da cuando hombres deciden aceptar como identidad de género ser mujeres y que son atletas y por lo tanto hacen la transición con tratamiento hormonal y en algunos casos con cirugías y pues empiezan a competir en las disciplinas, pero en la rama femenil. El punto es que hay mucho discurso de desacreditar a estas mujeres, incluso cayendo en situaciones de discurso de odio, porque es la verdad, contra estas atletas. Y en últimas fechas han habido un par de publicaciones que surgieron en Estados Unidos, pero que se han estado compartiendo por redes sociales, en donde destacan el caso de tres mujeres, de tres atletas trans en deportes como la UFC, esto de levantamiento y el otro, no me acuerdo qué otro deporte, el tercero implicado, en donde básicamente el discurso es las mujeres trans, por ser de origen hombres, biológicamente, son más fuertes, más altas, más capacitadas que las mujeres y por lo tanto compiten en condiciones de desigualdad. En este caso, las mujeres de nacimiento compiten en condiciones de desigualdad con ellas y por lo tanto no se les debería admitir no se debe admitir que practiquen deporte en rama femenil. Es básicamente el discurso, pero sí es muy marcado el hecho de que buscan imágenes y buscan momentos muy visualmente llamativos para ejemplificar esta supuesta superioridad que tienen las atletas trans sobre pues las mujeres de nacimiento, en este caso, en el discurso que se utiliza en estas publicaciones. Y pues básicamente es desprestigiar a las atletas trans, teniendo en cuenta de que pues cuando participan en una rama femenil en competencia de alto rendimiento, hay lineamientos que tienen que seguir pues justamente para garantizar esta competencia en igualdad de circunstancias. Entonces es complicado el tema porque realmente muchas personas comparten esto sin tener conocimiento real de las situaciones y quienes hacen estas publicaciones lo hacen evidentemente con la intención de generar odio y desconfianza a este tipo de atletas, e incluso hasta llevando en el discurso que manejan a, por decirlo de una manera, a satanizarlas para que no puedan seguir participando en estas competencias, lo cual a mí personalmente se me hace muy poco ético y muy poco comprensivo con estas atletas. Es así a grandes rasgos, es lo que se ha visto en los últimos días. Y pues Excelente, lo digo desde porterito. mi perspectiva de que yo no soy experto en el tema, haciendo Excelente. esa aclaración. Ok, ok. Y para eso, pues, tenemos expertos en estos temas y les damos la bienvenida. Primero voy a saludar a Lenor Núñez, que es licenciada en gastronomía, estudiante de psicología y da clases de gastronomía y de administración de empresas. Y ella tiene una experiencia como deportista. Ella practicó taekwondo desde la primaria y después preparatoria estuvo con Nyun Jutsu y aproximadamente 8 años, y después kickboxing, karate, sambo, kung fu, jiu-jitsu, y actualmente dejó todas estas actividades porque tiene una lesión en la columna y en la rodilla, ¿no? Entonces le damos la bienvenida para que se presente un poco y nos ponga en contexto un poco de estos temas que estamos mencionando. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Ah, noches. pues sí, tomando un poquito el hilo de los temas que se están comentando, últimamente, o bueno, estas últimas semanas, salió este tema de una luchadora de la UFC que se está desprestigiando porque supuestamente lastimó y hay toda una historia detrás. Básicamente esta noticia se remonta al 2015 y es un discurso de odio. A final de cuentas, si nos ponemos a investigar, es una noticia falsa. Supongo que ya lo comentaremos más adelante. Pero pues sí, recomendación, todo este tipo de noticias, investigarlas antes de darlas por hechas.
Excelente, te damos la bienvenida y también Muchas saludo gracias. a nuestro amigo Eric Rodrigo Uchim, que él es licenciado en Comunicación Social por la UADY, es colega de nosotros y co-creador de Experimentando, portal online sobre masculinidades y deporte, coordinador del programa y programas sociales de la asociación Alterint, practica rugby y powerlifting y es tallerista en temas de género, diversidad sexual y masculinidades en escuelas, empresas e instituciones gubernamentales. Te damos la bienvenida, Rodrigo, y háblanos un poco de ti. Hola, muy buenas noches, tengan todas y todos. Qué gusto compartir este espacio para hablar de ese tan importante tema y sobre todo empezar a quitarnos varios prejuicios, ¿no? Y estar combatiendo un poco la desinformación que tanto daño hace al deporte y en particular a la población trans y a la población de la diversidad sexual en general. Y pues bueno, aquí estamos trabajando en sistemas de inclusión sobre diversidad sexual en Yucatán desde hace 2 años con el gusto de compartir, ¿no?, varias actividades con atletas de la diversidad sexual, particularmente de Mérida, y conociendo las experiencias de ellas y ellos. Excelente, te damos la bienvenida y todo esto surgió de un artículo que vi en la mañana en redes sociales que gracias a nuestro amigo Chepo, que debe estarnos viendo y que él fue un poco el que nos conectó con Eric para poder hablar de estos temas y se me hizo muy interesante porque en este artículo de Informe Fracto se menciona un poco lo que nos comenta Leonor. Coméntanos un poco, Leonor, explícale a la gente un poco de qué trata este artículo, por favor. Ok, básicamente se habla de que una luchadora trans llamada Fallon Fox tuvo una pelea contra supuestamente, bueno, Tamika Brent y que básicamente le fracturó el cráneo. No sé si el nombre de la peleadora era Tamika Brent, pero lo que se menciona es que esta luchadora, al ser una mujer trans, al tener más fuerza, de un golpe le partió el cráneo y se muestran imágenes de pues, una luchadora de UFC bastante ensangrentada. Básicamente son fotos muy viscerales que sí causan impacto, pero pues si nos ponemos a investigar un poquito más de la información, nos damos cuenta que eso realmente no pasó como se menciona en estas noticias. Ok. Eric, y te voy a pedir, por favor, que a nuestro público que nos escucha y que nos ve, nos expliques un poco los conceptos que se manejan en este tipo de hechos sociales y que a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a escuchar esas palabras como que transgénero, un poco una definición para poder entrar más de lleno al contenido de este artículo, por favor. Claro, y sí son muy importantes porque ahorita los voy a mencionar de manera muy general, pero cada uno de estos conceptos tiene su propia complejidad. Podemos hablar del sexo biológico, ¿no? Como esta diferenciación anatómica, ¿no? A partir de hechos, pues, objetivamente medibles, ¿no? Tal vez lo que podamos ver en la genitalidad de una persona, los niveles de hormonas que tengan en su cuerpo, etcétera. No obstante, la generalidad, como siempre se nos ha dicho, se nos ha enseñado en la escuela, es que el sexo biológico, pues, es binario, que solo categoriza hombres y mujeres, pero no. Entre estas dos categorías hay un amplio espectro, ¿no? Que tal vez en otra oportunidad tengamos chance de profundizar en ello, pero igual es muy importante diferenciar que el sexo biológico habla de este aspecto fisiológico, vamos a dejarlo en ese nivel, mientras que el género nos habla de esta construcción social y cultural de lo que son los hombres, cómo nos enseñan a nosotros como hombres cómo debemos comportarnos, hablar, cómo llevarnos con nuestros amigos, cómo tratar a las mujeres, etc. Entonces, sexo y género son dos cosas muy distintas. Sexo habla de esa parte biológica y el género es esta construcción social y cultural. Todo lo que aprendemos, lo que la sociedad nos va diciendo. No obstante, las personas, aún naciendo, por ejemplo, con pene y testículos, puede ser que esa persona no se identifique como hombre. Cuando hablamos de esta situación, estamos hablando de una identidad de género, cómo la persona se percibe a sí misma en relación a un género. Cuando esta persona se identifica con el género asignado y este género concuerda con su genitalidad, estamos hablando de personas cisgénero. Cis, para que quede como que muy concreto y muy corto el nombre. En cambio, las personas transgénero son aquellas personas que transitan de una identidad a otra, de un género a otro.
trans, pasar de un lugar a otro, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, nací con pene y testículos, pero en mi desarrollo, mientras voy viviendo, no me siento, me identifico tal vez como una chica, entonces empiezo a vivir mi vida de esta forma, empiezo a adoptar cierto tipo de modos, cierto tipo de actitudes que yo asocio con esa mujer. Entonces yo me voy identificando poco a poco con mujer. Entonces es cuando hablamos de una persona transgénero, alguien que pasa de género. No confundir la identidad de género con la orientación sexual. Una cosa es como yo me perciba y otra cosa es lo que yo sienta, la atracción que yo sienta hacia otras personas. Identidad es cómo yo me percibo y orientación sexual es mis gustos eróticos y afectivos. Y en la orientación entra el gay, lesbiana, bisexual, pansexual, etc. Entonces, así como que muy a grandes rasgos, que son esos conceptos principales, o la base para que podamos entender toda la discusión que pues ahorita vamos a tener. Muy bien, muchas gracias. Porterito o Mindy, ¿alguno tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Yo tengo una pregunta, no sé si te parezca bien que yo empiece, porterito. Adelante, adelante, adelante. Mira, me queda una duda, no sé si los dos me lo pueden resolver por la forma en la que lo comentas y todo. Va dirigida a Eric, pero también si me quieren contestar ambos, está bien para mí, ¿no? Solo quiero saber qué piensan. La semana pasada estábamos platicando de una atleta, una futbolista que tiene que someterse a pruebas de hormonas y ella lo que dice es, bueno, yo no considero justo para mí como atleta estarme sometiendo a pruebas de testosterona para demostrar que puedo competir en una rama femenil y así el comparativo de que en la rama varonil nunca se les mide el nivel de testosterona, ¿no? No sé qué opinen de esto. Leonor. Ok, hablando de este tema, pues ya hubo y hay varios casos. Por ejemplo, el de mujeres cis que han sido discriminadas dentro del ámbito. Hubo una chica en atletismo, se llamaba Caster Semenya. Básicamente fue lo mismo, era muy buena en la competición de atletismo, por lo cual le pidieron que se hiciera pruebas de testosterona, salieron altas y le pidieron que se tuviera que hormonar para disminuir esta cantidad de testosterona. La cuestión ahorita y actualmente es que hay estudios que se están haciendo para ver si de verdad la testosterona da una ventaja en la parte competitiva o qué es lo que causa. Entonces, actualmente está en debate, pero pues sí, entiendo esta cuestión. Dentro del ámbito del deporte femenil, se tomarían como si fueran, como si estuvieran ayudando en el rendimiento del deporte. Por eso normalmente se piden este tipo de pruebas. Y de igual manera, para las personas trans, por ejemplo, las mujeres trans, si queremos competir en algún tipo de deporte, nuestros niveles de testosterona deben estar al mismo o por debajo de una mujer cisgénero. Esto se hace por medio de medicación. Porterito. Pues yo solamente quiero comentar que justamente por lo que mencionaba Eric, que pues tú puedes hacer con ciertos órganos de manera física, pero pues, no necesariamente te vas a identificar como tal. Y también hay que tener en cuenta que históricamente se han dado casos en donde mujeres nacen, pues, físicamente es todo el cuerpo de mujer, pero sus cromosomas a nivel genético son de hombre. Y entonces, ¿ahí qué pasa en este caso? Y pues justamente iba a eso porque ya a nivel competencia olímpica, sobre todo en la década de los 70, 80, se dieron casos justamente de atletas en atletismo y en gimnasia, en donde mujeres que eran demasiado buenas y que justamente cuando se les hizo el análisis resulta que tenían XX y Y. Entonces, ahí pues igual había la situación de que pues qué pasa con ellas, realmente ahí hubo un dopaje, hubo algo que modificó su genética, o sea, había esa discusión en su momento. Entonces, a lo que voy es que pues quedarse solamente con el concepto de hombre o mujer solamente por la apariencia física es tener una visión muy limitada, porque hasta genéticamente tú puedes ser incompatible entre lo que eres físicamente en el exterior a cómo es tu genética. Entonces,
es una situación en donde no te puedes quedar solamente con este concepto de, ahora sí, de dos opciones solamente y dos opciones marcadas y diferenciadas, cuando en realidad, como menciona Eric, hay todo un abanico de posibilidades entre ambas opciones en el aspecto físico. No sé si me estoy explicando correctamente. Digo, repito, pues no soy experto en el tema. Eric, por Sí, bueno, favor. bueno, lo que podemos decir, igual retomando aquí lo que Arminda nos estaba comentando, es que sí, por ejemplo, el caso del caso de Cermeña, ¿no? Como igual comentaba Leonor, perdón, pues aparece, surge de una duda que sus compañeras, sus contrincantes empiezan a tener por el rendimiento y el físico que está teniendo esa persona. Después de una serie de estudios, ¿no? Se determina que ella tiene una condición intersex, a pesar de que sus genitales no externos no son el de visiblemente el de una mujer, lo que tiene por dentro no son gónadas que están produciendo testosterona en mayor medida que, o en mayor cantidad que una mujer cisgénero promedio. Entonces, eso es lo que le daba cierta ventaja. Pero lo entrecomillo porque es una condición completamente natural. Ella ni siquiera se estaba hormonando ni nada. Entonces, lo que esta corredora dice, es justo que yo tenga que doparme, reducir mis cantidades de testosterona, que esto pueda repercutir en mi peso, en mi cantidad de masa muscular y mi rendimiento para poder quedarme en esta categoría binaria tradicional. ¿Por qué? Y es una discusión que el movimiento intersex está teniendo. ¿Por qué adecuar los cuerpos a esta visión dual? Solo hombre y ser mujer. Entonces, esto es una discusión que estamos empezando a tener, que ya lleva unos años, ¿no? En el momento de la diversidad sexual por sus derechos, el conocimiento de sus derechos, pero esta población, por ejemplo, la población intersex, está empezando a tener este tipo de voces con este tipo de casos. Pero aquí siempre la apuesta, más bien la apuesta debería ser, ¿por qué no trabajar en la prevención antes de que tengamos estos casos? Y donde una persona esté sufriendo, esté siendo objeto de escarnio público, para poder encontrar alguna solución. Igual, pero retomando esta parte de la nota de informe Prazo, hay algo que me encanta, ¿no? Esta pesista, ahorita les recuerdo, les comparto el nombre, pero el caso es que esta pesista, pues en la nota dijeron que ganó 2 medallas, ¿no? Pero pues no mencionaron que un año después, un año antes, me parece, obtuvo un 6º lugar cuando compitió en otra categoría. Entonces, parte de estos discursos transfóbicos que tenemos en estas publicaciones sensacionalistas es esto, solo destacan los éxitos, aunado a el discurso de las mujeres están perdiendo. Entonces, cuando tenemos este tipo de descripciones, este tipo de publicaciones, estamos sesgando la conversación, porque no nos dan el panorama completo, porque es más fácil decir es que ellas solo ganan. Pero, y eso es lo que comentábamos antes de iniciar el programa, si quitásemos esos 3 mismos ejemplos de estas publicaciones sensacionalistas, ¿cuántos más tendríamos? ¿Cuántas atletas trans están llegando a instancias de competencia internacional para poder destacar? Entonces, aquí vale muchísimo la pena poner ese tema en cuestión. Estamos viendo lo que queremos ver. Tenemos esos prejuicios en torno a la población trans. Entonces, me lleno de esas publicaciones sensacionalistas, pues para convencerme a mí mismo de que la realidad es así. No obstante, por esos mismos prejuicios, no miro cómo realmente está viviendo la población trans. Y vale la pena preguntarse, a preguntarnos y preguntarnos a la gente que nos está escuchando. He tenido la oportunidad de entrenar, deja tú competir, entrenar, convivir con una persona trans. He podido cruzar palabras, he podido decir, oye, ¿cómo te fue el entrenamiento? O nuestra única percepción de cómo son las atletas trans es vía estas publicaciones. Entonces, aquí el tema la podemos extender por diversas aristas, pero sí que es importante decir que la realidad no es solamente lo que vemos en esas publicaciones sensacionalistas de Facebook. Gracias, Eric. En este mismo sentido, yo puedo notar que ahí el papel de las instituciones
el papel de la prensa, el papel, por ejemplo, en este caso del Comité Olímpico, de las distintas federaciones, el cómo enfrentan o cómo enfrentan estas situaciones y de qué manera, en qué punto están, ¿no? De qué manera están trabajando, si están trabajando, de qué manera se está avanzando en estos temas y sobre todo velando siempre por el beneficio del deporte, ¿no? Y de que se extienda en más lugares y en más grupos y o sea, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo no sé, mi pregunta es esta, las instituciones, ¿cuál es su postura y cuál es la postura de los medios de comunicación al respecto? Leonor, perdón. Ok, en este tema es un tanto complicado porque siento que muchas veces, pues, el ambiente periodístico se va mucho por la nota, por lo que baja la gente. Entonces, ese es el problema. De igual manera, tomando un poquito el punto de Eric hace un ratito, que siempre se denotan como las victorias de las mujeres trans, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es muy buena en un deporte? Por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, directamente se empezó a decir que era hombre. Entonces es como de, pues es una mujer cisgénero que es muy buena en un deporte, entonces es como hasta cierto punto misógino, que si una mujer sobresale en algún ámbito es porque es hombre o porque es una mujer trans o cosas así. Realmente, de igual manera, siento que las instituciones no están teniendo como mucha cabida o mucha información en estos temas, porque por una parte las personas trans somos minoría, sobre todo en el deporte, por miedo a la exclusión. De hecho, personalmente fue también una de las razones por las cuales dejé un poquito esta parte del deporte, por el miedo al rechazo, a la exclusión, a la discriminación que puede existir dentro de estas áreas. Mindy, ¿alguna pregunta? Sí, mientras los escuchaba hablar, pensaba en si realmente desde su perspectiva, no desde la perspectiva de ambos, o qué opinan acerca de estas supuestas ventajas que les da el hecho de ser trans. O sea, ¿realmente consideran que hay alguna especie de ventaja? O sea, si pueden llegar a ser más fuertes o más rápidos, o es más bien algo social. O sea, objetivamente puede ser, puede no ser, o el mismo cambio, no sé, hormonal hace que queden en igual circunstancia. Y la segunda pregunta, antes de que se me vaya, en algún momento escuché una discusión acerca de atletismo de Estados Unidos que era exactamente referente a esto de a nivel high school, ¿no? Y decían que habían estado perdiendo y no sé qué, las mujeres en competencia con una mujer trans. Y mi pregunta ahí es como si realmente creen que se estén abriendo como estos espacios, porque creo que como comenta Lenor, creo que sí, el medio de comunicación siempre va a haber el lado, con todo respeto, ¿no? Para nuestros colegas, pues amarillistas, el lado golpeador, el lado que la gente quiere ver y comentar y todo, pero pues no sé qué tanto sea así, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Es nada más una cuestión social? ¿Sí puede ser una cuestión biológica? ¿O nada más los afectados lo ven como algo importante? Y bueno, al menos desde esta parte de las ventajas físicas, yo te lo puedo comentar, bueno, no directamente porque no soy una persona trans, sino de estudios que he leído y retomando la experiencia de otras atletas trans. Eh, a la reserva de lo que comente Leonor, perdón, pues ellas me han manifestado, ¿no? Que sí han sentido una reducción en su rendimiento deportivo. No han tenido la misma, bueno, rendimiento que antes solían tener cuando están en su proceso hormonal. Los estudios también indican que hay una reducción en cuanto al desempeño físico. En algunas ocasiones puede llegar a ser similar a una persona cisgénero, lo puede ser, si se tiene un tratamiento adecuado, pues, riguroso. Pero lo que sucede, y siento que algo que al menos yo sostengo y siento que lo manejo como un argumento, es que ahora estamos viendo a generaciones de atletas trans que iniciaron su transición después de la pubertad.
Es decir, después de todo este cambio hormonal en que les dieron, en el que tuvieron cierta altura, ¿no? Cierta densidad ósea, etcétera. Eso es algo coyuntural histórico, porque el reconocimiento de los derechos trans es algo reciente. Hasta que ellos pueden empezar a ser más o menos independientes, pueden acceder a este tipo de tratamientos. Y eso lo hacen cuando son ya jóvenes adultas. Difícilmente una niña trans, una adolescente trans puede llegar a tener este tipo de tratamientos. No obstante, pienso que al futuro, con las nuevas generaciones de niñas y niños trans que se dediquen al deporte, que inicien su tratamiento hormonal antes de la pubertad, podemos ver algún cambio. Podemos tener otro tipo de parámetros y otro tipo de resultados. Entonces, a futuro puede ser que la comprensión de atletas trans en el ámbito deportivo pueda ser distinta. ¿Por qué? Insisto, las infancias trans van a iniciar su tratamiento antes de la pubertad. Y esto puede marcar una diferencia. Y ya para cerrar este comentario y ceder la palabra, también esos estudios indican que difícilmente se puede tener gente trans para hacer estudios. El primer estudio con atletas trans se hizo en 2015, hace 6 años. Entonces, ¿cómo podemos tener esta discusión o cómo podemos exigir medidas concretas si la producción académica y científica apenas se está teniendo? Entonces, son barreras estructurales que hay que combatir. Porque si simplemente no dejamos que las personas trans entrenen, ¿cómo queremos tener resultados y medidas concretas para atender esta situación? Gracias, Eric. Lenor, tu opinión, por favor. Ok, dentro de este tema, una de las cuestiones cuando estamos en tratamiento de reasignación hormonal, después de un año, toda esta parte que sufrimos durante la pubertad, sobre todo en la parte muscular, se pierde completamente. Entonces, lo que aún consiste es la parte ósea, porque esa no se puede cambiar, la altura y estas dos tipos de cuestiones, pero lo que es la masa corporal también se reduce, se acomoda la grasa. Hay muchos factores que cambian en una persona trans. En este tema que nos preguntaba Arminda sobre la parte de atletismo, uno de los problemas es que la masa ósea no disminuye, pero el músculo sí. Entonces, en atletismo normalmente las mujeres trans no sobresalen porque el peso es mayor a la masa muscular. Entonces, pues somos más lentas. También en la parte de flexibilidad y toda esta parte, la perdemos en gran medida. Entonces, sí hay muchas cuestiones en la parte deportiva en la que las mujeres trans no podemos sobresalir. Y de igual manera, si nos damos cuenta, ha habido mujeres trans que participan para los Juegos Olímpicos, para poder entrar dentro de los Juegos Olímpicos, pero ninguna mujer trans ha calificado porque no tenemos las capacidades o no se ha demostrado las capacidades por las cuestiones de la hormonación, nos baja mucho el rendimiento. Entonces, sí, realmente la hormonación sí baja el rendimiento, nos quita muchísimos factores y es algo que no se ve. Por ejemplo, en el caso de lo de Fallon Fox, se está haciendo muchísimo alarde de que le rompió la cabeza y no sé qué tanto. En realidad, lo que pasó fue una fractura del hueso orbital, que es la parte de acá, del ojo. Esa fractura es súper común en artes marciales y sobre todo en MMA. De hecho, muchas veces se da hasta en entrenamientos. Entonces, algo así como que le haya destrozado la vida, pues no. Es algo muy común dentro del ámbito. Y otra cosa que no se dice, después de esa pelea, en la siguiente pelea perdió por KO, por knockout. Entonces, su carrera fue muy corta también por esa razón. No sobresalió en las artes marciales, siendo una mujer trans, y se decidió salirse, no continuar. Y es una cuestión como a dar a notar. Realmente, ¿cuántas mujeres trans se conocen que sean como campeonas en algo? Se dice que se quitan medallas, que se están desapareciendo a las mujeres cisgénero y demás, pero realmente, ¿a cuántas mujeres trans conocemos que lo hayan hecho? Muchas gracias, Lenor. Y antes de regresar contigo, Eric, reforzando un poco tu antiguo comentario, Chepo Maldonado, que nos está viendo, nos dice, es cierto, la transformación del cuerpo de las mujeres trans suele ser posterior a la adolescencia debido a un contexto social hostil. Y regreso contigo, Eric, por favor. Y, por ejemplo, creo que apunta Lenore, esto es muy importante, ¿no? Esa diferenciación entre disciplinas. Si no tenemos, el primer estudio se hizo con
con velocistas de, me parece, medio maratón. Pero sabemos que los 100 metros no son iguales a los 200 metros, que los 400 metros, aún cuando se circunscriben dentro del atletismo. Entonces, imagínate querer tener un piso parejo, no para alguien que practica rugby, powerlifting o fútbol. Entonces, también hay que ver las especificidades de cada disciplina. Cuando hace unos meses la World Rugby prohibió la participación de mujeres que hacen partidos internacionales, pues sacó un documento, un comunicado, que curiosamente, y aquí se los voy a citar porque devela mucho de esta situación, es que, bueno, parte de sus conclusiones dicen, a la fecha no hay estudios directos de jugadoras de rugby trans. La evidencia se obtiene de estudios de diferencias biológicas, efectos de la supresión de testosterona y factores conocidos de lesiones y rendimiento. Entonces, estamos tomando decisiones prohibicionistas de rechazo con información que ni siquiera es directamente con atletas de las disciplinas. Es un círculo vicioso. No dejamos que participen, no hay información científica, se generan prejuicios y con mis prejuicios no dejamos que participen. ¿Cuándo va a haber la inclusión? Es un tema muy complicado y lamentablemente tenemos muy poco tiempo, así que, porterito, una última pregunta aquí a nuestros invitados, por favor. Pues en este caso es que preguntas un comentario que quiero hacer y quiero ver si me pueden dar la razón ahí o no. Es que realmente si nosotros nos podemos analizar, realmente no hay una igualdad de competencia en el deporte en general, porque sí es común ver que de repente, por ejemplo, en deportes en conjunto, se enfrenten equipos, por ejemplo, equipos como Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, contra equipos de países africanos o del sudeste asiático, en donde de entrada encontramos una diferencia en la altura, en la estatura de las jugadoras. Lo he visto en voleibol, lo he visto en básquetbol, lo he visto en el propio fútbol, y de ahí podemos partir que realmente esa idea que se está utilizando en el discurso contra las atletas trans de que debe haber una igualdad de condiciones de competencia, en la práctica no se cumple por muchos factores. No solamente el factor genético, el factor alimenticio, del contexto social, económico donde vienen las atletas. Eso influye realmente. Y entonces ahí realmente lo que te va a hacer destacar va a ser el talento que tengas para el deporte, la consistencia que tengas para entrenar y competir. Y como dicen, todo el camino que sigues entre derrotas hasta poder llegar a una victoria. Y que como mencionan, muchas veces la parte de derrotas se ignora completamente. Ese camino que se tiene que seguir para tener un logro deportivo, donde ellos van aprendiendo de su experiencia y sus errores, se omite completamente. Y en el caso de las atletas trans, se omite adrede para, para darle ahora sí que razón a su argumento de que están compitiendo en desigualdades porque ellas tienen condiciones superiores que las mujeres cis en este caso. Y que la realidad no es así, es en este caso. Lenor, ¿algún comentario? Ok, algo, o sea, personalmente que vi durante mi desarrollo en artes marciales, en los entrenamientos nunca hubo esta división entre mujeres y hombres, pero lo que pasa mucho socialmente, o es lo que yo veo, muchas veces a las mujeres se nos mete la idea de que somos menores, no somos tan capaces, entonces entramos con miedo muchas veces a los deportes, a las peleas, a competir contra hombres, pero vi a muchas chicas como con la seguridad de yo soy buena, yo soy fuerte, en el ámbito de artes marciales, ganarle a hombres de un mayor peso, mayor tamaño, de muchas características diferentes. Y es como de, siento que, ok, puede que la parte física contribuya un poco a una ventaja, pero también esta parte social hace que las mujeres como que nos hagamos menos y no queramos sobresalir o no podamos sobresalir por el miedo. Entonces sí, es una cuestión tanto social como si lo queremos ver física. Gracias, Lenor. Mindy, una última pregunta, por favor. Una última pregunta. Me quedé pensando en lo que dijo ahorita Lenor, más bien para complementar lo que está diciendo, y ahorita seguramente se me ocurrirá una buena pregunta. Pensaban que sí, en la mayoría de los entrenamientos así es, ¿no? Yo entrené box y yo entrenaba con hombres de mi peso para
competir porque no habían suficientes mujeres cuando yo entrenaba box, ¿no? Y sí, muchas jugadoras, ahora profesionales de fútbol, pues empezaron jugando en equipos varoniles porque no había un espacio femenil. Entonces sí, en entrenamiento no se hace esta diferencia, ¿no? O en la mayoría de los deportes no se hace esta diferencia, pero sí ya cuando es una competencia, pues ya empiezan a dividir. Ah, ya se me ocurrió una. Recuerdo que en algún momento, igual hablando de este tema de la corredora, empecé a ver como los comentarios, porque me gusta mucho, incluso con lo de los partidos, como ver las reacciones de la gente. Y había quienes comentaban de la posibilidad de que más adelante se pudiera crear como que una tercera rama, ¿no? La rama de la gente trans, ¿no? A mí no me parece en lo personal, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Eh, Antes de darle la palabra a alguno de nuestros invitados, creo que va en este sentido. Yo igual vi en algún momento un artículo hace tiempo de que hay como toda una corriente, corríjanme si estoy mal, o si saben algo al respecto, de que hay cierto grupo de farmacéuticas y quizás ciertos gobiernos, gente interesada en que haya dos tipos de Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos donde sí intervengan anabólicos y cosas así que fomenten llevar al extremo al cuerpo humano, como que llevar al extremo sus capacidades y poder competir, y que haya unos Juegos Olímpicos donde no se use ningún tipo de sustancia y que sea como que de manera natural o algo por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé si ustedes saben algo al respecto, y yo con eso yo terminaría mis preguntas y ya les dejaría a ustedes que si pueden responder o complementar lo que les estoy diciendo y cierren ya su participación con nosotros. Te doy la palabra, Leonor, por favor. Ok, de esta parte de, no sé, unas olimpiadas o algo así, nunca había escuchado, la verdad. Realmente pues, sería una cuestión como curiosa verlo en desarrollo, pero no sé si sería algo realmente útil, porque a fin de cuentas la parte deportiva es esta parte como personal del desarrollo de una persona para poder ganar una competencia. Pero supongo que es un debate muy largo que podríamos tener sobre ese tema. Y sobre el otro tema de una división exclusiva para gente trans, realmente no lo veo necesario. Preferiría que existiera una división mixta. Eso lo vería como más coherente o con más sentido, que cualquier persona pueda participar, sin importar. Muchas gracias, Leonor. Eric, tu último comentario, por favor. Ahora sí, bueno, yo igual no había escuchado nada de hacer dos competencias, como lo comentas, en relación a lo de las categorías. em, Opino de que deben de haber las opciones, que haya las opciones para que las mujeres trans puedan estar en las categorías femeniles tradicionales y también en una tercera categoría, porque igual hay que tomar en cuenta, ¿no? A las personas no binarias. Entonces, para que en un futuro esas personas igual puedan ser parte del ámbito deportivo. Y ya para finalizar, pues, y en esta parte de las autoridades que igual llegaron a preguntar, pues alentar a las autoridades, ¿no? A que le entren en este tema. Estamos hablando de que al menos tenemos una Secretaría de las Mujeres aquí en Yucatán que se encarga del tema del género, que es muy importante, ¿no? Pero igual parte de la chamba de transversalizar la perspectiva de género es hablar sobre diversidad sexual. Y hablar sobre diversidad sexual, porque que les puedo decir que hasta hace 2 años, ¿no? Desde el gobierno pues no ha habido nada, solamente acciones desde la sociedad civil. No obstante, en la Ciudad de México o en Colima hay actividades en donde el gobierno trabaja de la mano con la diversidad sexual para fomentar esos espacios deportivos. Entonces, es algo que hay que seguir apostando, además de que es parte de nuestro derecho a la cultura física y el deporte. Es una chamba del gobierno poder garantizar la práctica deportiva a todas las personas con Muchas gracias, Eric. Y pues con estos comentarios terminamos. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero les reitero la invitación a Leonor y Eric. Este es un espacio que se llama Fútbol de Primera, pero siempre está abierto a hablar de todos los deportes, de hablar de todos los temas que tengan que ver con el deporte y con la vida misma, ¿no? Con el ser humano. Y pues les doy este espacio para que en algún otro momento armemos otro programa donde le dediquemos más tiempo a estos temas tan específicos que ya nos dimos cuenta que hay mucho que hablar para que pues logremos tener un poco más claro, ¿no? Todos estos temas, y de que lo que hoy creo que quedó claro es que hay mucho que trabajar, hay mucho que hablar, mucho que discutir, y pues les damos este espacio, ¿no? Muchas gracias a los dos
a las 2. Y pues gracias a ustedes, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mindy. Gracias, Porterito. Le agradecemos a la gente que estuvo pendiente aquí a través del Facebook, a Chepo por sus comentarios. Muchas gracias por estos contactos. Gracias, Porterito, por traernos a Lenor y esperemos que sean aquí invitados todo el tiempo. Gracias a la gente que está en la radio, en 69 Pichén Radio. Gracias a Teleplay Sureste que también nos están viendo y están pendientes de fútbol de primera. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.